20 de julio de 1969, Neil Armstrong abre las puertas del módulo lunar Eagle, un módulo que formó parte de la famosa nave espacial Apolo 11, y mientras baja de la nave para convertirse en el primer ser humano de toda la historia en pisar nuestro satélite, dice la famosa frase: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Este fue un momento clave de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién dominaba en el ámbito de la exploración espacial, pero no es la única carrera que ha existido. A lo largo de la historia ha habido múltiples competiciones entre grandes países. Por ejemplo, la carrera nuclear, que fue también entre Estados Unidos y la URSS por ver quién era capaz de crear primero un arma tan potente que fuese capaz de disuadir conflictos durante la Guerra Fría. Otro ejemplo fue la carrera hacia el Polo Sur, donde el británico Robert Falcon Scott y el noruego Roald Amundsen iniciaron una expedición por ver quién era el primero en llegar a un frío y todavía inexplorado Polo Sur. En la actualidad, detrás de todas las herramientas de creación de imágenes, de vídeos, de textos, está la carrera de la inteligencia artificial. ¿En qué punto estamos actualmente? ¿Quién va a ganar en esta ocasión? ¿Y qué nos depara en los próximos años? Antes de entrar en materia y empezar a explicarte todo lo relacionado con la carrera de la inteligencia artificial, me harías un favor enorme si te dejas un like y te suscribes al canal. De verdad, estaría muy agradecido. Y ahora sí, empecemos. Antes de hablar de ChatGPT, Gemini, Sam Altman, Elon Musk y Terminator, hay que ir un poco para atrás. ¿Te suena el nombre de Alan Turing? Si la carrera espacial tuvo a sus protagonistas como Neil Armstrong y la carrera por la física nuclear tuvo a Oppenheimer, la carrera de la inteligencia artificial tiene a Alan Turing, un visionario que imaginó nuestro presente hace más de 70 años. Alan fue un matemático, lógico y científico nacido en Gran Bretaña en 1912. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían un arma muy potente, la máquina Enigma. Era un dispositivo que encriptaba sus comunicaciones, creando códigos que cambiaban constantemente y que los aliados eran incapaces de descifrar. Cada día, las mentes más brillantes de Gran Bretaña se enfrentaban a un muro de mensajes indescifrables, lo que les costaba miles de vidas en el mar y en el campo de batalla. Mientras, en unas instalaciones secretas, Turing lideró a un grupo de criptoanalistas con el objetivo de descifrar esos mensajes. Descifrar los mensajes de Enigma era una tarea muy compleja, porque tenía un sistema de cifrado muy avanzado para su época. Imagina un teclado como el de una máquina de escribir, que los nazis cada vez que le dieran a la tecla A, Enigma la transformaba en otra letra como la G. Pero no solo eso, sino que luego si volvías a pulsar la A, salía otra letra totalmente distinta como la T, la I o la O. Esto era gracias a un sistema de rotores giratorios dentro de la máquina, que cada vez que pulsabas una letra cambiaba la configuración de la máquina. Además, para más dificultad, los operadores alemanes cambiaban la configuración inicial de estas máquinas cada día, por lo que ya lo hacía imposible descifrarlo. Salvo por un pequeño detalle. Turing y su equipo se dieron cuenta que los alemanes cometían un grave error. Repetían frases al inicio y al final de los mensajes. Frases como "Hey", y Turing y su equipo utilizaron este error para diseñar la bomba. Esta máquina no era un ordenador como los de hoy en día, pero fue un precursor. Era capaz de probar miles de combinaciones por segundo buscando los patrones que los nazis repetían en los mensajes y así descifrar la combinación diaria del enigma. Los historiadores estiman que el trabajo de Alan acortó la guerra entre 2 y 4 años y salvó millones de vidas. Antes de la guerra, en 1936, Turing imaginó en un artículo científico el concepto de máquina universal. Hoy la conocemos como la máquina de Turing. No era una máquina física, sino un concepto. Describió un autómata que podía leer símbolos en una cinta y en base a unas reglas resolver un problema computable. ¿Te suena? Exacto. Acababa de describir las bases teóricas de todo lo que vino después. El ordenador que estás utilizando para ver este vídeo, tu teléfono móvil y por supuesto la inteligencia artificial. Y por si fuera poco, Turing fue uno de los primeros en hacerse la gran pregunta: ¿puede una máquina pensar como un humano? Lanzando en 1950 el test de Turing. La idea es muy simple. Un juez mantiene una conversación por texto con dos entidades, con otro ser humano y con una máquina. Si el juez es incapaz de distinguir cuál es la máquina y cuál es el humano, entonces se considera que la máquina tiene un comportamiento inteligente. Finalmente, Alan Turing falleció en 1954, intoxicado por cianuro en una manzana. Se consideró su muerte como un suicidio, pero hay debate, porque fue muy perseguido por su homosexualidad. 2 años más tarde, en 1956, se reunieron en Dartmouth un grupo de 10 mentes brillantes y gracias a las bases teóricas de Alan Turing, se creó oficialmente un nuevo campo de estudio: la inteligencia artificial.
El anfitrión principal y quien le puso el nombre de inteligencia artificial fue John McCarthy, un joven y brillante matemático que por aquel entonces estaba de profesor asistente en Dartmouth. John eligió el nombre de inteligencia artificial porque quería dejar claro que era algo más que construir máquinas que calculasen rápido, sino que iba mucho más allá. Máquinas que pudieran pensar, razonar, aprender y crear de forma parecida a los seres humanos. Así que con un nombre y una visión clara, la carrera de la inteligencia artificial había empezado oficialmente. Los años que siguieron a la conferencia de Dartmouth fue una época de increíble optimismo. Los investigadores creían que estaban a punto de crear una inteligencia artificial similar a la humana en tan solo una década. Desde el principio, el ajedrez se vio como una prueba perfecta para probar la inteligencia artificial. Si una máquina podía vencer a un ser humano, sería una prueba irrefutable de su inteligencia. Alan Turing ya había escrito un algoritmo de ajedrez en 1952. Se llamaba Turochamp, pero como no había ordenadores lo suficientemente potente para ejecutarlo, Turing lo ejecutaba a mano y tardaba media hora en decidir cada movimiento. Pero no fue hasta 1967 cuando Richard Greenblatt desarrolló MathHack-6, el primer programa en competir en un torneo de ajedrez de humanos, jugando a muy buen nivel y obteniendo un certificado oficial de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos. No quedó el primero, pero sí que ganó alguna partida, por lo que la idea de ver a un gran jugador de ajedrez derrotado por una IA ya no era ciencia ficción. También se empezó a aplicar la inteligencia artificial en otras áreas, como en el caso de Joseph Weizenbaum, que en 1966 creó un programa que cambiaría la interacción con las máquinas para siempre: ELIZA. ELIZA simulaba ser un psicoterapeuta. Podías escribirle tus problemas y ella te contestaba con preguntas. Por ejemplo, si le decías «estoy triste porque mi hermano no me habla», ella te respondía con un «¿por qué crees que tu hermano no te habla?». Técnicamente, ELIZA era muy simple. No entendía nada, simplemente reconocía palabras clave como hermano y triste y las reformulaba en forma de pregunta. Lo fascinante es que la gente, aún sabiendo esto, seguía utilizándolo y contándole cosas muy íntimas. Incluso la propia secretaria de Weizenbaum le pidió que le dejase a solas para hablar con ELIZA. Este fenómeno es conocido como el efecto ELIZA, demostrando lo fácil que es hacer creer a los humanos que un programa nos entiende y tiene emociones, y creando las bases de todos los chatbots que utilizamos a día de hoy, desde los servicios de atención al cliente hasta los más avanzados como ChatGPT. Tengo que mencionar también la primera inteligencia artificial dentro de una simulación. Terry Winograd creó un programa llamado SHR-DLU. Este programa era un mundo virtual de bloques. Había una mesa y encima tenía cubos, pirámides y esferas de diferentes colores. La parte revolucionaria era que podías hablarle en lenguaje natural y pedirle que hiciera cosas en ese mundo. Por ejemplo, podías decirle, coge la pirámide roja y ponla encima del cubo azul. Y el programa lo hacía. Y no solo eso, sino que podías preguntarle por sus acciones. Si le preguntabas, ¿qué sostiene el cubo azul?, el programa te podía contestar, la pirámide roja. Y podías preguntarle algo como, ¿por qué cogiste la pirámide antes de ponerla en el cubo? Y el programa sabía razonar y te contestaba, porque la pirámide estaba dentro de la caja y tuve que sacarla primero. Era la primera vez que un programa combinaba la comprensión del lenguaje, el razonamiento y la planificación. Aunque era muy limitado, demostró que se podía crear una inteligencia artificial que entendiese su contexto y pudiera explicar sus pensamientos. Con estos programas, el optimismo de los investigadores y de los ingenieros era muy grande. Pero pronto se darían cuenta que el camino a una inteligencia artificial general era mucho más largo y complicado de lo que pensaban, llegando el primer gran invierno de la inteligencia artificial. Los programas iniciales eran impresionantes, pero funcionaban en condiciones muy controladas. SHR-DLU, por ejemplo, movía bloques en un entorno virtual, y los investigadores y medios extrapolaron esto a un entorno real, creando unas expectativas demasiado altas. Pero una cosa es mover 3 bloques dentro de una simulación, y otra cosa muy distinta es mover bloques en una habitación real, con su desnivel, su desorden, su iluminación, sus sombras. Cambia mucho. La IA no tenía sentido común y los financiadores empezaron a impacientarse. Además, los ordenadores de los años 70 eran potentes, pero insuficientes para los problemas que la IA intentaba resolver. Muchos se topaban con un problema llamado explosión combinatoria. ¿Qué significa esto? Imagina que hay una furgoneta de Amazon que tiene que repartir en 5 ciudades distintas. Hacer la ruta entre 5 ciudades es asumible porque el ordenador podía hacer el cálculo. Pero imagina ahora que tienes que añadir a la ruta barrios y calles. Esto hacía una multiplicación exponencial de datos y hacía que los ordenadores se quedasen pillados sin poder procesar toda la información. Este fue el motivo de que las agencias gubernamentales que habían estado invirtiendo millones de dólares empezasen a pedir resultados, y al no verlos se cansaron y cerraron el grifo del dinero. Muchos investigadores abandonaron el campo, los proyectos se cancelaron y la simple mención de inteligencia artificial era casi un tabú en algunas universidades.
Esto hizo aprender una lección a todos los investigadores y proyectos que todavía quedaban abiertos. Para sobrevivir, la inteligencia artificial tenía que bajar del cielo y empezar a resolver problemas reales que había en la sociedad. Una lección que daría paso a la era de los sistemas expertos. Si no puedes imitar a un humano completo, ¿por qué no imitar a un experto en un área específica? En los años 80 empezaron a crear programas muy especializados en un área. Estos programas contenían una base de datos muy grande en forma de reglas de si pasa esto, entonces haz esto otro. Por ejemplo, un sistema médico podía tener un montón de reglas como si el paciente tiene fiebre alta y rigidez en el cuello, entonces existe una alta probabilidad de meningitis. A esto se le conoce como un if en programación. Todos estos programas empezaron a salir de los laboratorios para entrar al mundo comercial y fueron todo un éxito. En la industria, la empresa Digital Equipment Corporation creó un programa llamado XCOM para configurar sus sistemas informáticos. Era una tarea que llevaba mucho tiempo y a menudo tenía errores. XCOM lo automatizó, ahorrando a la empresa 25 millones de dólares al año. Por primera vez, la inteligencia artificial generaba grandes ingresos. En medicina, sistemas como MySyn se hicieron famosos para detectar infecciones sanguíneas con una precisión que en algunos casos superaba a la de los médicos recién graduados. En finanzas y logística empezaron a usarse para aprobar préstamos, detectar fraudes con tarjeta de crédito y optimizar rutas de transporte. Por fin habían conseguido demostrar todo el valor que tiene la IA ayudando en problemas reales que tiene la gente. A pesar de su éxito comercial, la IA no había tenido aún un momento como el del Apolo 11 aterrizando en la Luna. Es decir, no había habido aún un evento en el que todo el mundo pudiese ver y entender todo el potencial que tiene la inteligencia artificial. Eso cambió en mayo de 1997. Estamos en Nueva York, el duelo del siglo, el hombre contra la máquina. Por un lado tenemos a Garry Kasparov, el campeón del mundo de ajedrez, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, un genio de la estrategia, la intuición y la creatividad humana. Por el otro lado tenemos a Deep Blue, un superordenador creado por IBM, diseñado específicamente para una única tarea, jugar al ajedrez. No tenía ni intuición ni creatividad, pero sí fuerza bruta. Podía calcular 200 millones de posiciones por segundo. No era la primera vez que se enfrentaban. Kasparov había vencido a una versión anterior de Deep Blue en 1996, pero esto era la revancha y la máquina era más potente que nunca. El mundo entero observaba la partida aguantando la respiración. Millones de personas siguieron la partida y entonces ocurrió. Deep Blue, después de un reñido duelo, consiguió derrotar a Kasparov. El campeón del mundo, visiblemente frustrado y desmoralizado, tuvo que inclinar su rey. La victoria de Deep Blue fue un terremoto mediático. Para algunos era una señal aterradora de que las máquinas superarían a los humanos. Para otros era simplemente una prueba de que una herramienta muy especializada puede superar a un humano en una tarea muy específica. Sea como sea, fue un hito innegable. La inteligencia artificial había demostrado ante el mundo entero que podía vencer al mejor cerebro humano en el juego más intelectualmente respetado de la historia. La carrera de la IA acababa de entrar en una nueva fase. Después de la victoria de Deep Blue, la inteligencia artificial pareció calmarse otra vez de cara al público. Pero no fue otro invierno. Fue una revolución silenciosa que estaba ocurriendo detrás de las cámaras. A finales de los 90 y a principios de los 2000, el mundo entero se conectó a Internet. La humanidad empezó a generar una cantidad de datos nunca antes vista. Cada búsqueda en Google, cada compra en Amazon, cada foto subida a Facebook, cada vídeo visto en YouTube, todo eran datos. Estos miles de millones de datos se convirtieron en la base perfecta para un nuevo tipo de inteligencia artificial. Una IA que ya no se iba a basar en las reglas de si pasa esto, entonces haz esto otro, sino que iba a evolucionar y iba a aprender de todos esos millones de datos que había en Internet. Esta técnica de entrenar a la inteligencia artificial con datos es lo que hoy en día conocemos como redes neuronales. Esta idea está inspirada en el funcionamiento del cerebro humano. Ya existía en los años 50, pero nunca había funcionado a gran escala. Ahora, con toda la gran cantidad de información, investigadores como Geoffrey Hinton, Yann LeCun y Joshua Bengio, conocido como los padres de la IA, perfeccionaron estas técnicas. Así nació el Deep Learning, en castellano, el aprendizaje profundo. En lugar de programar un montón de reglas de si pasa esto, haz esto otro, los investigadores creaban redes neuronales mostrándole un montón de ejemplos. Si querías que la inteligencia artificial fuese capaz de detectar a un gato, no le describías cómo era un gato, sino que le enseñabas 10 millones de fotos hasta que aprendiese por sí sola los patrones para detectar un gato. Pero para procesar millones de datos y entrenar redes neuronales gigantescas hacía falta una capacidad de cálculo descomunal. Y curiosamente la solución vino del mundo de los videojuegos. Empresas
empresas como Nvidia estaban fabricando tarjetas gráficas cada vez más potentes para que los juegos se viesen más realistas. Los investigadores de IA se dieron cuenta que estas tarjetas, que estaban diseñadas para hacer miles de cálculos en paralelo, eran perfectas para entrenar sus redes neuronales. Ahora, las mismas tarjetas que servían para jugar al Call of Duty servían para entrenar inteligencias artificiales muy potentes. De hecho, son tan buenas para hacer cálculo que también se usan para el proceso de minado de criptomonedas como el Bitcoin y las redes blockchain, pero ese es otro tema. Este es el motivo de que el valor de la empresa de Nvidia no haya parado de subir desde entonces. Cada año se celebraba la ImageNet, un desafío para ver qué IA reconocía mejor los objetos en una gran cantidad de imágenes. Y en el año 2012, un equipo liderado por Geoffrey Hinton presentó una red neuronal profunda llamada AlexNet. Los resultados en la competición fueron increíbles. AlexNet no solamente ganó, sino que aniquiló a su competencia. No tuvieron nada que hacer. Mientras que los mejores sistemas rondaban un 26% de margen de error, AlexNet lo bajó a un 15%. Fue una demostración tan drástica que demostró que el Deep Learning era el futuro. Tras el éxito de AlexNet, todos los grandes tecnológicos se lanzaron a desarrollar en Deep Learning, pero en 2015 Google hizo algo que aceleró la carrera de la inteligencia artificial de manera exponencial. Lanzó TensorFlow, su librería interna de inteligencia artificial, como proyecto de código abierto. Esto fue un cambio radical. De repente, cualquier estudiante, pequeña empresa o investigador tenía acceso gratuito a las mismas herramientas que estaban utilizando en Google. Fue como si un fabricante de Fórmula 1 publicara sus planos para que todo el mundo pudiese usarlos. Imagínate si era potente esa librería, que por aquella época yo estaba estudiando programación y en mis ratos libres me gustaba hacer proyectos por mi cuenta para aprender. Y tenía un proyecto personal que lo que hacía era un programa que entraba en páginas de productos de Amazon y se guardaba el precio del producto en una base de datos. Así podía saber si el precio del producto había subido o bajado. Pero había un pequeño inconveniente, y es que Amazon, cuando hacía muchas solicitudes o muchas visitas a una página web, no te bloqueaba, pero sí que te lanzaba un captcha para asegurarse de que era un ser humano. Entonces, para solucionar este problema, utilicé la librería TensorFlow, la que acaban de publicar para todo el mundo, y tan solo con 30 minutos de entrenamiento y 30-40 muestras de captcha resuelto, creé un programa que te resolvía los captchas de forma automática. Imagínate el poder de esta librería. Si Deep Blue contra Kasparov fue el duelo del siglo XX, el duelo del siglo XXI fue en 2016, en Seúl, Corea del Sur. Esta vez el juego ya no era el ajedrez, sino el Go, un juego de mesa infinitamente más complejo. Se dice que hay más jugadas posibles en Go que átomos en el universo. Para ganar al Go no basta solo con calcular, se requiere una intuición profunda. El campeón era Lee Sedol, una leyenda viva de Go, y el contrincante era AlphaGo, una IA desarrollada por DeepMind, una empresa de Google. El mundo del Go estaba convencido de que la máquina no tenía ninguna posibilidad. Para ellos, la intuición humana era insuperable. Y entonces, durante la segunda partida, ocurrió algo que dejó a todos en shock. En el movimiento 37, AlphaGo hizo una jugada totalmente inesperada, una jugada que ningún humano habría considerado. Al principio, los comentaristas pensaron que era un error, una tontería, pero minutos después se dieron cuenta de que fue una jugada brillante. Fue tan buena que la llamaron la jugada divina. Lee Sedol, desconcertado, abandonó la sala durante unos minutos. AlphaGo acabó ganando 4-1. La victoria de AlphaGo fue mucho más impactante que la de Deep Blue. Demostró que la IA ya no solo podía ganar por fuerza bruta, sino que podía aprender estrategias tan complejas y creativas que superaban a la intuición humana. Ahora la inteligencia artificial tenía que afrontar un nuevo reto. ¿Podría aprender a crear cosas desde cero? Aquí es donde entramos en la era de la IA generativa. A la cabeza de esta nueva ola estaba un laboratorio de San Francisco llamado OpenAI. En 2019 presentaron un modelo de lenguaje llamado GPT-2. La idea era simple, le dabas el comienzo de una frase y el modelo te lo continuaba. Los resultados eran de otro nivel. Podía escribir párrafos enteros con una coherencia y un estilo que empezaban a parecer humanos. De hecho, GPT-2 funcionó tan bien que OpenAI protagonizó un momento de película. Se negaron a publicar el modelo entero al público. Anunciaron que era demasiado peligroso. Tenían miedo que se empezara a usar para generar spam, crear noticias falsas o suplantar identidades. Por primera vez, una empresa se asustaba de su propia creación porque era muy potente. Esto, por supuesto, solo hizo que el mundo entero se fijara en ellos. Y si GPT-2 era bueno, en 2020 lanzaron GPT-3, una auténtica bomba. Las conexiones de su red neuronal pasaron de 1.500 millones de parámetros en GPT-2 a 175.000 millones en GPT-3. Ya no solo era bueno continuando textos, ahora podía traducir idiomas, crear
crear códigos de programación, crear poemas, crear guiones de cine o resumir documentos complejos. Había sido entrenado con una gran porción de todo el conocimiento disponible que había en Internet y ahora podía razonar sobre él. Mientras los modelos de texto aprendían a escribir, otra revolución ocurría en paralelo, la generación de imágenes. La idea era pura ciencia ficción, escribir una frase y que la inteligencia artificial te generase una imagen realista o artística de esa frase. Midjourney fue uno de los pioneros en hacerlo accesible y popular. A través de la plataforma de chat Discord, millones de usuarios empezaron a experimentar. Escribían un gato cyberpunk con gafas de sol en una ciudad lluviosa de neón, y en segundos aparecían 4 interpretaciones artísticas de esa idea. Pero el verdadero cambio llegó en agosto de 2022 con Stable Diffusion. A diferencia de Midjourney, que era un servicio cerrado, Stable Diffusion se lanzó como código abierto, igual que hizo Google con TensorFlow. De la noche a la mañana, cualquier persona con una buena tarjeta gráfica podía descargar y ejecutar un buen generador de imágenes. De hecho, no hacía falta una buena tarjeta gráfica. Yo me acuerdo que por aquella época, cuando salió Stable Diffusion, lo instalé en una máquina remota utilizando gratuitamente unas tarjetas gráficas que proporcionaba Google. Y entonces entrené el modelo de Stable Diffusion con 30-40 fotos de ejemplo de mí. Y así pude generar imágenes mías a través de un prompt. Todo esto en 2022, mucho antes de que se pudieran generar imágenes dentro de ChatGPT. OpenAI lo vio claro. Tenían muy buena tecnología, pero la tenían que hacer accesible para todo el mundo. Y hicieron lo que tenían que hacer. Crear una interfaz tan sencilla que hasta una persona mayor la pudiese utilizar. Cogieron su modelo más potente, el GPT-3, y lo insertaron en una página web muy simple que simplemente tenía una caja de texto en medio. Lo llamaron ChatGPT. El resultado fue el producto tecnológico más rápido de la historia. Alcanzó 1 millón de usuarios en tan solo 5 días y llegó a los 100 millones de usuarios activos en tan solo 2 meses. Si lo comparamos con Instagram, le costó 2 años y medio conseguir esos usuarios y a Netflix 10 años. Por primera vez, millones de personas pudieron experimentar esa magia de forma gratuita. Ya no era un concepto abstracto. Ahora era una herramienta real que te podía escribir un email, te podía ayudar a planificar tus vacaciones o simplemente charlar contigo. El lanzamiento de ChatGPT fue el pistoletazo de salida de la carrera de inteligencia artificial que vivimos a día de hoy. Obligó a los demás gigantes tecnológicos como Google y Meta a mostrar sus cartas y acelerar sus productos. La IA dejó de ser una maratón en los laboratorios para convertirse en un sprint a la vista de todo el mundo. Y al frente de toda esta revolución está Sam Altman, el CEO de OpenAI, que por cierto fue despedido por ocultar información y falta de transparencia hacia la Junta, para unos días más tarde ser readmitido. En marzo de 2023, OpenAI lanzó su nuevo modelo, el GPT-4, un modelo mucho más inteligente que el anterior. Gracias a esto, ahora la gente podía interactuar con ChatGPT no solamente con texto, sino que podía subir imágenes y archivos, y este modelo era capaz de interpretarlos y razonar sobre ellos. Mientras OpenAI estaba en cabeza, otras grandes tecnológicas como Google y Meta empezaron a temblar. Estaban viendo como poco a poco les pasaban la mano por la cara en cuanto a inteligencia artificial se trataba. La gente cada vez utilizaba menos las búsquedas de Google. Así lo reflejaba el gráfico de visitas de la página web Stack Overflow, la página web referencia donde todos los programadores iban a consultar sus dudas. Desde el lanzamiento de ChatGPT, las visitas no han parado de bajar. ¿Quién iba a perder tiempo buscando respuestas genéricas e información cuando existía un chat que te daba una respuesta personalizada y de forma rápida? Ante esto, Google no tuvo más remedio que lanzar su tecnología que tenían por aquel entonces. Así anunciaron BART, una copia de ChatGPT. Google preparó un gran evento para presentar su herramienta en directo. El concepto era el mismo, un chatbot que le podías preguntar lo que quisieras. Y durante el evento ocurrió la desgracia. Le preguntaron, ¿qué descubrimiento del telescopio espacial James Webb podrías explicarle a un niño de 9 años? Y BART respondió que James Webb fue el primer telescopio en tomar las primeras fotos de un planeta fuera del sistema solar. Esta afirmación era falsa, porque las primeras fotos de un exoplaneta fue tomada por otro telescopio en 2004. Este error se difundió rápidamente por internet, dejando a Google en evidencia y haciendo perder millones de euros a la compañía en tan solo un día. Y un pequeño dato que se me ha olvidado mencionar para darle más dramatismo a la situación de Google es que Microsoft, el principal competidor, era el principal inversor de OpenAI, dándole trato de socio preferente y permitiéndole integrar la inteligencia artificial en sus productos de Microsoft, como en el buscador de Bing, aplicaciones del Office como el Word, en el Teams e incluso crear un asistente para programación llamado GitHub
Chat Copilot. En paralelo, Meta tomó un camino distinto. Viendo que OpenAI tenía toda su inteligencia artificial privada, es decir, la única forma de interactuar con la IA de OpenAI era o con su aplicación o utilizando su API. Una API, resumiéndolo mucho, es una forma que tienen las aplicaciones para interactuar entre ellas de forma controlada. Es decir, si yo, como programador, quiero crear una aplicación de cocina, puedo interactuar con los servicios de ChatGPT gracias a la API de ChatGPT, de forma que el usuario no se da cuenta que yo por detrás estoy usando ChatGPT, pero obviamente tengo que pagar por esos servicios. Así que Meta, viendo que OpenAI o Google tenían tanta transparencia con sus inteligencias artificiales, decidieron lanzar la suya propia de código abierto. De esta forma, en julio de 2023 se publicó Llama 2, una inteligencia artificial con código abierto para uso comercial. De esta forma, empresas y programadores independientes empezaron a utilizar esta inteligencia artificial sin las restricciones que tenía OpenAI. Y poco a poco empezaron a salir muchísimas aplicaciones y herramientas de IA, pero la mayoría simplemente eran un envoltorio bonito. Por detrás de las aplicaciones seguían utilizando la inteligencia artificial de OpenAI o de Meta. Al mismo tiempo que se lanzó GPT-4, también se lanzó Claude. ¿La conoces? Claude es un chatbot lanzado por Anthropic y cuidado porque su historia es muy curiosa. Anthropic fue fundada en 2021 por los hermanos Darío y Daniela Amodei. Estos dos hermanos trabajaban en OpenAI y fueron figuras claves dentro de la empresa. Darío fue vicepresidente de investigaciones de OpenAI y uno de los principales responsables de GPT-2 y GPT-3. Por aquel entonces, los hermanos consideraban que OpenAI estaban desarrollando inteligencia artificial con mucho riesgo, lanzando al mundo modelos muy potentes de forma muy rápido y sin todas las garantías de seguridad. Así que los dos hermanos, junto a otros investigadores, decidieron dejar la empresa y crear la suya propia para enfocarse en crear inteligencia artificial con menos riesgos y enfocados en cuidar el apartado de seguridad y ética. Así nació Anthropic. Volviendo al lanzamiento de Claude, la principal diferencia con ChatGPT y GPT-4 era la seguridad. Aseguraban que Claude era mucho menos propenso que ChatGPT a dar respuestas peligrosas, ofensivas o sesgadas. No podemos dejar fuera de esta guerra por la inteligencia artificial a nuestro querido amigo Elon Musk. Por si no lo sabías, Elon Musk fue fundador de OpenAI en 2015, pero para su desgracia dejó la empresa en 2018. La dejó porque decía que tenía conflictos de intereses con Tesla, ya que también utilizan la IA para la conducción autónoma. En los años posteriores, Elon fue uno de los mayores críticos con OpenAI. Decían que habían traicionado sus principios éticos de ser abierta, libre y sin ánimo de lucro. Y en 2023, viendo todo lo que estaba pasando en el mundo de la inteligencia artificial, decidió crear su propia empresa. Así, en julio de 2023 nace XAI. El primer producto de XAI fue Grok, una inteligencia artificial que se integra directamente en la red social X. Y como no, el dueño también es Elon Musk. El funcionamiento de Grok es bastante útil, la verdad. Puedes citarlo dentro de una publicación y este te contestará dentro de la red social, haciendo que la respuesta sea pública para todo el mundo. Mientras dentro de Estados Unidos estaba pasando todo esto, fuera la cosa no era mucho más tranquila. Como ya hemos dicho antes, para entrenar la inteligencia artificial se necesita mucha capacidad de computación y los mejores chips los tenía Nvidia. Así que Estados Unidos, argumentando por temas de seguridad nacional, que China podía utilizar esos chips para crear armas avanzadas o vigilancia masiva. Así que prohibió a Nvidia y otras empresas estadounidenses a exportar sus chips más potentes, los A100 y los H100. De esta forma limitaron muchísimo a China la capacidad de poder entrenar a gran escala. Pero las empresas chinas no se quedaron de brazos cruzados. Baidu, Alibaba, Huawei y startups emergentes empezaron a desarrollar sus propias inteligencias artificiales. Y como estaban limitados en cuanto al tema de recursos porque tenían que utilizar tarjetas gráficas antiguas, tuvieron que maximizar el uso de su ingenio. El resultado, DeepSeek, una inteligencia artificial a la altura de GPT-4 creado solo con una décima parte de cómputo que se utilizó para crear Llama. Gastaron apenas 6 millones de dólares, frente a los 100 millones de dólares que costó entrenar GPT-4. ¿Y cómo lo consiguieron? Una de las técnicas que utilizaron se llama Mixture of Expert, en castellano, mezcla de expertos. El enfoque que tiene ChatGPT es crear una superinteligencia artificial que solo tenga un cerebro y sea la encargada de responderte a todas tus preguntas. Este enfoque es muy potente, pero también es muy caro y consume muchos recursos. Ahora imagina que en vez de tener un único cerebro que responde a todo, tienes muchos mini cerebros que cada uno domina un área. De forma que cuando entra una pregunta tienes como a un guía que coge esa pregunta y la deriva al cerebro que domina en ese área, dejando todo
todo el resto de áreas apagadas y sin consumir recursos. DeepSeek fue tan bueno que durante unos días superó a ChatGPT en la Apple Store en Estados Unidos. Y las acciones de Nvidia sufrieron una gran bajada por el miedo a que las tarjetas gráficas ya no fuesen imprescindibles para la inteligencia artificial. Mientras Estados Unidos y China están compitiendo por dominar una de las tecnologías más importantes de la historia, ¿qué está haciendo Europa? Te lo resumo muy rápido. Nada, no están haciendo absolutamente nada. Bueno, creo que estaban creando leyes o algo así para regular la inteligencia artificial. Vamos, que nada. Actualmente, las empresas de Estados Unidos siguen compitiendo por ver quién lanza la inteligencia artificial más potente hasta la fecha. El último lanzamiento que hemos visto ha sido el modo agente de OpenAI. Lo que han hecho es como ponerle brazos a la inteligencia artificial. Es decir, en lugar de que solo te pueda contestar con texto, va a poder solucionar tareas más complejas como navegar por internet y comprar entradas o planificarte un viaje. Por otro lado, tenemos el lanzamiento reciente de Grok 4. Por algún lado de la pantalla os dejo un vídeo donde comparo Grok 4 versus Gemini versus ChatGPT. Según todos los tests, se plantea como la inteligencia artificial más potente hasta la fecha en resolver problemas muy complejos. Google por su lado tiene Gemini, que también es muy potente. Además, también están apostando por la creación de vídeo con inteligencia artificial. Tienen una herramienta muy top que se llama Veo 3. También os dejo un vídeo por aquí arriba que habla un poquito más de todo esto. En los próximos meses esperamos el lanzamiento de GPT-5. Veremos si supone un gran salto respecto a la versión anterior. Con tantas nuevas herramientas de inteligencia artificial, el mundo ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Hasta hace poco, la creación de contenido en internet era gradual, pero con este boom de las inteligencias artificiales, ahora la creación de contenido es de forma exponencial. Hay miles de cuentas de YouTube y canales de TikTok que están automatizando la generación de vídeo, y la generación de imagen ha llegado a un punto que cuesta diferenciar si una imagen es real o está creada con IA. A su vez, es raro ver ahora en internet algún texto que no esté creado con inteligencia artificial, si es que ahora se pueden crear hasta páginas web con IA. Lo que también ha cambiado mucho son los trabajos de la gente. Hoy en día es muy raro ver a alguien que no utiliza ChatGPT o cualquier otra herramienta de IA en sus puestos de trabajo. Hay diversos estudios que señalan que hay una gran cantidad de puestos que corren peligro por el tema de la IA. Un informe de Goldman Sachs calculó que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo podrían ser desplazados por sistemas de IA en todo el mundo. El sector más afectado de momento podría ser el sector administrativo, que se estima que un 46% de sus tareas podría ser automatizada. Detrás le sigue lo legal, con un 44%. Incluso los trabajadores creativos, artistas, diseñadores, etc., también tienen miedo de que la IA les sustituya, porque han notado una disminución de la demanda de sus servicios. Porque claro, ahora la IA te genera texto, te genera imagen. Para que veas hasta qué punto han avanzado las IAs, que cada año se celebran las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Es una competición extremadamente difícil donde compiten estudiantes de todo el mundo. Y no solo tienen que ser buenos en matemáticas, sino que tienen que resolver problemas de una altísima dificultad creativa. Pues en este año 2025, OpenAI con ChatGPT y Google con Gemini han alcanzado ambos medalla de oro en esta competición. Solo el 10% de los mejores participantes consiguen esta medalla. Para que te hagas una idea, el año pasado la mejor marca de una IA fue la medalla de plata. Hasta ahora, todos los avances logrados han sido gracias a la técnica de Deep Learning o aprendizaje profundo, es decir, redes neuronales entrenados con mucha cantidad de datos. Pero este enfoque también tiene limitaciones. ¿Hasta dónde puede llegar? Una de las limitaciones del Deep Learning es que depende mucho de los datos. Como hemos explicado antes, la inteligencia artificial aprende analizando datos y encontrando patrones, pero ya hemos utilizado una gran cantidad de estos datos para entrenar las IAs, y los datos no siguen creciendo al mismo ritmo, es decir, hay los datos que hay. Otra de las limitaciones importantes es que las IAs carecen de sentido común y de comprensión profunda. Simplemente son algoritmos entrenados con muchos datos que intentan predecir y usan patrones para darte una respuesta. Esto hace que muchas veces cometan fallos y que además no sepamos cómo han llegado a esa respuesta. Además, la IA no razona como un ser humano. Por ejemplo, un niño entiende perfectamente que si sueltas una cosa caerá por su propio peso, pero una inteligencia artificial, si no la entrenas con muchos datos, algo tan simple no lo entendería. Entonces, ¿qué viene después del Deep Learning? Se plantea que quizás el próximo paso es darle sensores a los robots y que aprendan de sus propias experiencias, y no solo entrenarlos con datos. De esta forma aprendería como lo haría un ser humano. Jeffrey Hinton, el padrino de Deep Learning, ha sugerido en estudios recientes que existe una forma alternativa de entrenar la inteligencia artificial. Se está investigando otras técnicas que permitiría entrenar a las IAs de forma más parecida a cómo funciona un cerebro biológico, y además con menos consumo de energía. O sea, que todavía podría surgir una técnica mucho más eficiente o que inserte mejor el conocimiento en las IAs. Otro campo a avanzar es el de los chips. Empresas como Intel y IBM trabajan en un nuevo prototipo de chip que se llama chips neuromórficos, diseñados para imitar directamente las neuronas y la sinapsis cerebral. Esto provocaría un nuevo salto en el mundo de las IAs.
IAs. La culminación del mundo de la IA es encontrar la AGI, la inteligencia artificial general. ¿Qué significa esto? Como hemos dicho antes, las IAs están limitadas, no tienen conciencia, no entienden realmente lo que están haciendo y no pueden aplicar fácilmente su conocimiento en otra área que no hayan sido entrenadas. La AGI, en cambio, es que una IA pueda aprender de forma flexible y controlada, como lo haría un ser humano, que pueda aplicar todo lo aprendido en un área totalmente nueva, poder tomar decisiones y planificar sin haber recibido instrucciones previas y poder entender conceptos éticos, sociales y emocionales. En resumen, que puedan pensar y actuar igual o mejor que un ser humano. También tenemos que tener cuidado con todo esto. Antes de ChatGPT y toda la IA generativa hicieron un experimento con el juego este que te aparece en el navegador de Google Chrome cuando no tienes conexión a internet, que es un dinosaurio saltando obstáculos. El objetivo que le dieron a la IA era conseguir la máxima puntuación posible. Entonces dejaron a la IA entrenando y se dieron cuenta de una cosa un poco siniestra. Como no le pusieron ninguna norma a la IA, simplemente el objetivo de conseguir la máxima puntuación posible, la IA se dio cuenta que si colgaba el navegador dejaban de salirle obstáculos, pero la puntuación seguía sumando. Esto es un claro ejemplo de que si no controlas los límites de la IA puede ser un claro peligro para la humanidad. Sin ir más lejos, ya sé que es ciencia ficción, pero Skynet, la IA de Terminator, era una IA que diseñaron para uso militar y le dieron el objetivo de proteger a la raza humana. Y esta IA llegó a la conclusión que el principal peligro de los humanos eran los propios seres humanos. Así que la película decide disparar todos los misiles nucleares para acabar con la raza humana. En fin, desde mi punto de vista, ya hemos pasado el ecuador de la carrera de la IA. Ahora estamos pasando de que las IA sean simplemente programas a insertarlas en todo tipo de dispositivos. En móviles, en aspiradoras, en relojes, en máquinas para cocinar. La IA está hasta en la sopa. Veremos en los próximos años qué nuevos lanzamientos hay, pero viendo todos los lanzamientos que han habido hasta ahora, esto avanza a un ritmo muy rápido. Quizás de aquí a un año tengo que hacer otro vídeo explicando todas las actualizaciones que han habido hasta ahora. O quizás no, quizás estamos dominados todos por la inteligencia artificial y es como en ese capítulo de Los Simpson, que un iPod gigante pega latigazos a la gente para que haga trabajos forzados. Sea como sea, si te ha gustado este vídeo, por favor, deja un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos.